sé que hablo suficientemente alto para no usar el micrófono. Ah, pero tiene que poner. Bueno. Vamos a ver. Espera el micrófono. Habla, ve hablando. Ah, ok, bueno. Ante todo, bueno, mi nombre es Raúl Rodríguez y vivo en Suiza, pertenezco a una organización, soy miembro de una organización llamada ADC y es un movimiento que tenemos, bueno, que ante todo tiene el objetivo de luchar desde nuestra posición en Suiza a nivel internacional contra o hacerle entender a los suizos de que en Cuba hay una dictadura y que nosotros estamos ahí organizados para llevar propuestas al Parlamento e incluso para hablar con muchos suizos en diferentes lugares de cómo es realmente la vida en Cuba y lo que tenemos aquí. Esta organización nace me recuerdo una vez que Ariel estuvo allá en las Naciones Unidas, hizo una huelga de hambre porque pedía justicia ante Naciones Unidas para que fuera escuchado. Realmente se le concedió esa posición y allí se hizo muy visual esta posición de Ariel y muchos cubanos que vivían en Suiza nos concentramos allí para dar apoyo a Ariel y en ese momento nos dimos cuenta que había muchas personas que estaban pensando diferente pero que no sabíamos en qué posiciones estaban. Nos reunimos y vimos que había muchas personas, más de lo que se podía pensar, cubanos, que fueron allí, que estaban apoyando la causa y que tenían el bien común o el deseo de que al final todos el interés de que Cuba cambiara con su poder político. Hicimos una convocatoria a partir de ese momento y vinieron muchos cubanos y a partir de ahí nació la idea de esta organización de ADC y otras organizaciones que se han creado después con el tiempo como Cofradía Helvética y AS. Es decir, que en Suiza aproximadamente tenemos 3 organizaciones, no es que estamos separados desde el punto de vista integral, pero trabajamos todos en conjunto. Y llevamos incluso, hace poco llevamos una petición al Parlamento suizo, que incluso Ariel nos acompañó. Eso se hizo mediante una firma que llegamos a obtener alguna firma y eso nos dio la posibilidad de llevar esta petición al Parlamento y le pedíamos al Estado suizo 2 cosas importantes. Una, que se pronunciara y que dijera públicamente que en Cuba había una dictadura y en segundo lugar que acabara con la financiación de 10 millones que tiene el gobierno cubano cada año y le envía al gobierno suizo. Creo que esa ayuda que viene de Suiza, nosotros tenemos el poder de allí de hacerlo, llevamos la convocatoria y no sé si fue por casualidad, fue gracias a esta petición o no. La petición todavía está en camino, se está trabajando, constantemente recibimos información del gobierno suizo y a partir de ahí creo que el gobierno suizo quitó las ayudas que le estaba dando a Cuba en función de estas cosas, la agricultura y demás, porque vieron que realmente se invertía todo el tiempo de dinero y que allí no pasaba nada. Lo lógico, ¿no? Cuando tú pones el dinero en estas cosas. Y bueno, está funcionando y realmente este movimiento, que creo que de nuestra posición, de nuestra pequeña posición allí que tenemos, queremos influir en realmente hacer algo por nuestra causa, ¿no? Por la causa de Cuba, que es al final lo que tenemos que decir. Bueno, ante todo, exactamente, quería también antes de empezar el tema hablar muy rápido sobre algunas cuestiones que he visto aquí que me interesa un poco exponer, no exponerla, pero dar un poco el criterio de forma muy rápida. Me posiciono muy rápida, bien que no tengo nada, algunas cosas escritas aquí y creo que lo voy a hacer, creo que en 10 o 15 minutos aproximadamente. Recuerdo una vez que en Suiza se hizo uno de los tantos referendos que se hacen, porque eso que dice Ariel es cierto, cada semana yo que soy ciudadano suizo, recibo votaciones para votar, a veces de cosas que yo digo, wow, pero increíble, hay que votar por eso, si es la basura, la contaminación, lo que sea. Bueno, el suizo decide que hay que hacerlo y bueno, se lleva a votación y se hace. Y recuerdo que en Suiza el partido de izquierda preguntó, realmente saben que son los partidos que casi nunca quieren trabajar y quieren siempre tener más cosas de lo que menos trabajar y pedir más. Y en aquel momento se le preguntó a los suizos si ellos deseaban tener en vez de 4 semanas de vacaciones pagadas, tuvieran 5 semanas de vacaciones. Y los ciudadanos suizos fueron a votar. ¿Y qué ustedes creen que pudo pasar? Los suizos dijeron automáticamente que no, que eso no lo deseaban. Y me impresionó mucho esa actitud del pueblo suizo, que algo que aparentemente en cualquier sociedad pudiera ser algo sensible y que la gente pudiera aceptar, porque ¿quién estuviera deseoso de que en vez de 4 semanas pagadas te den 5 semanas pagadas? Cualquiera, ¿no?
Pero el suizo no es una persona tan emocional y ellos son muy calculadores, calculan sobre todo las cuestiones económicas y qué eso va a representar en el futuro. Si una empresa le ofrece a sus trabajadores 5 semanas de vacaciones pagadas, es claro que en alguno eso tiene que salir de algún lugar. Y sí, puede salir de que empiece el desempleo y mi compañero que está al lado y que trabaja conmigo puede quedar mañana desempleado. Interesante después de eso es que vi un periódico español que hablaba de ese referéndum y decía, si esa propuesta se hubiera hecho en España, el 90 o el 99% hubiera dicho que sí, que estaba de acuerdo. Eran 2 semanas más de vacaciones. Eran 6. Imagínense usted, incluso mucho, 6 semanas. Incluso era interesante porque ahí yo ponía, lo importante es que tener una cultura del trabajo, una cultura del desarrollo, una cultura de la inversión, del esfuerzo, del sacrificio. Tengo un profesor, el profesor Baxto, que es español, es un anarcocapitalista liberal, y él dice que es trabajo duro, ahorro, inversión. Las sociedades que hoy tenemos y que hoy se puede disfrutar de esa gran prosperidad, ha sido gracias a eso. No olvidemos que hace 100, no mucho tiempo, 50 o 60 años, ¿cómo vivían? Después de la Segunda Guerra Mundial. Los suizos pasaron hambre, debo decirlo. Comían papas y eso se lo dicen muchos campesinos que viven allí. Fueron una sociedad que con el trabajo duro ahorraron mucho, más de lo que, es decir, no te puedes vivir por encima de las capacidades. Y eso es un gran problema que tenemos hoy en la sociedad. Queremos vivir por encima de las capacidades. Y lógicamente el mejor ejemplo que tenemos de eso es el Estado. La deuda pública que tienen la mayoría de los países porque quieren vivir por encima de sus posibilidades. Y hay 2 conceptos, 2 palabras que creo que tenemos que, a pesar de que la usemos, no diga que no, pero que tenemos que entender realmente qué significa. Una es el derecho, hablamos todo el tiempo de derecho, nunca de obligaciones. Y la otra cosa es la justicia social. La justicia no es ni justicia ni social. A veces se intenta ayudar a los más necesitados, creando más necesitados. Pero incluso creo que el Estado en ese sentido tiene a veces políticas muy claras, porque cuando yo te hago a ti un individuo socialmente incapaz, es decir, que yo te doy protección todo el tiempo, yo te hago un individuo dependiente del Estado, yo lo que estoy comprando es tu voto. Yo lo que estoy comprando es tu idea de que mañana tú votes por mí, porque esa ayuda que te estás recibiendo puede ser que venga otro político y te la quite. Es decir, que todas estas cuestiones y sobre el derecho y la obligación. Miren, no sé si ustedes conocen Perón. Perón fue, incluso hoy significa una tendencia idealista en Argentina. Perón fue un presidente que tuvo Argentina, que creo que, no sé si ustedes a veces cuando escuchan la información de Argentina ven que se habla del peronismo. Y eso fue una tendencia que Perón intentó. Perón decía que por cada necesidad había un derecho. Imagínense. Pero Perón se olvidaba de que los derechos, todos, no hay uno solo, hay que financiarlos. Que las necesidades son ilimitadas. Y si cada necesidad es un derecho, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para financiar cada necesidad? Que se convertiría en un derecho. Eso sería casi imposible, no sería posible. Por eso pienso que antes de hablar de derechos, y tanto derecho, tenemos que empezar a hablar y pedir menos y hacer más. Tenemos que empezar a hablar de obligaciones. Y es interesante porque el comportamiento de muchos cubanos, sobre todo que tengo muchas relaciones con ellos, a veces se comportan, piden libertad para algunos sectores, pero ellos mismos en su vida cotidiana se convierten en socialistas. Son socialistas de pensamiento ese incluso. Es decir, que a veces lo que piensan no lo llevan ellos mismos a su práctica. Bueno, esas son algunas cosas que voy a abrir un tema que es bastante debatible. No traigo la verdad, absolutamente creo que es algo que se puede todo el tiempo discutir, pero hemos hablado aquí de los enemigos, principales enemigos que tenemos todos, que es la ideología socialista, comunista. Hemos visto que en ningún país funciona y que la cantidad de personas que han matado en el mundo. Y me quería referir también en estas cosas a uno de lo más que todo, hacer referencia. Si nosotros todos deseamos la libertad, ¿a cuáles serían o cuáles son los enemigos de la libertad? A mi modo de ver. Me voy a referir a uno y que a veces pasa de forma muy sutil y que no nos entendemos,
pero que desgraciadamente está ahí. Con mi posición no deseo convertirme en una persona que no desea el Estado. Yo creo que el Estado sería, en mi posición actual, claro, que si me preguntarían no sería lo deseable. Pero quizás por algo utilitarista podríamos tenerlo y convivir con él. Pero el Estado para mí es una amenaza a la libertad. A la libertad. La libertad empieza por la propiedad privada. No puede haber libertad si no hay propiedad privada. Porque la propiedad privada... Quita la mano de ahí para que no se sienta. Disculpa. Ok, ahora sí. La propiedad privada nace de la principal propiedad que tenemos, que es nuestro cuerpo. Es decir, que todo lo que nosotros podamos desarrollar con nuestro cuerpo y nuestra mente debe de pertenecernos. E incluso cuando nosotros vamos al mercado, lo que hacemos es intercambio de propiedad. Es decir, nosotros ofrecemos algo o compramos algo y lo que estamos es ofreciendo un bien o un servicio, intercambiamos esos medios de propiedad. Y este estado, que supuestamente hay personas que dicen y lo tratan de justificar, que es importante, e incluso porque existe esa cosa aparentemente que se llama contrato social, que yo estoy seguro que ninguno de los que está aquí lo ha firmado, ni verbal ni en nada, porque es imposible, no puede decir que te hagan firmar algo de forma obligada. Yo realmente no lo he hecho, y suponiendo en última instancia que sea posible firmarlo, yo preguntaría a ustedes, ¿y qué pasaría si alguno de nosotros no desearía firmarlo? Si es voluntario, tendríamos que estar presentes y decir, bueno, yo no deseo firmarlo. ¿Qué es posible? ¿Qué pasa con esos ciudadanos en caso tal, y yo sé que no existe, pero en caso tal, en última instancia, que diga que ese contrato social existe? ¿Qué pasaría si realmente si algún ciudadano se decide y dice, yo no deseo firmar? Y cuando pienso en el contrato social, pienso en esa película de El Padrino. Y recuerdo que Corleone estaba conversando con una muchacha y le explica a Corleone las cosas que hacía su padre y cómo lograba sus objetivos. Y en algún momento le cuenta que el padre deseaba que una persona le firmara un contrato y esta persona no quería firmar el contrato. Y después de santa insistencia, y el hombre decía que no, Corleone saca la pistola, se la pone en la cabeza y le dice, solo tienes dos opciones: o firmas el contrato o te vuelo la cabeza. Para mí, el contrato social que aparentemente existe tiene un poco más esta tendencia. Si tú no firmas el contrato, te vuelo la cabeza. Bueno, vamos a ya darle un poco de entrada a la exposición. Ante todo, espero, no es una exposición, creo que es rigurosa, espero que me disculpen, no es algo que lo hago como hobby, me interesa leer, entender algunas cosas, incluso eso me ha ayudado en mi vida personal. Desde que leo estas cosas tengo mejores inversiones, me he hecho independiente y demás, y creo que hasta en la vida personal cualquier lectura de este tipo siempre puede ayudar. Bueno, el tema que yo vengo a exponer hoy se llama individuo y la relación que tiene este con todas las instituciones más importantes de la sociedad, es decir, el Estado y el mercado. Cuando hablo del mercado, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Yo no hablo del mercado que hoy existe en el mundo, casi un mercado más mercantilista. Yo hablo del libre mercado, de verdad. Lo que existe en la mayoría de los países en el mundo hoy es un mercado, son mercantilistas, un mercado muy intervenido, un mercado muy regularizado. Y realmente para mí eso no es libre competencia. E incluso es una tentación increíble que el Estado cada vez vaya más buscando regulaciones y metiéndose más en la vida del intercambio entre las personas. Un intercambio que se hace de forma voluntaria. Y esa es una de las diferencias. La relación que nosotros tenemos como individuos, como el Estado, es una relación de obligatoriedad. Y la relación que tenemos con el mercado es una relación de voluntariedad. A nosotros nadie nos obliga a vender y comprar. Es nuestra decisión, incluso asumiendo los mayores costos.
pero con el Estado sí nos obliga. El Estado nos obliga a cumplir sus leyes, sus regulaciones, sus impuestos y demás. E incluso, hablando de estas cosas de los impuestos, miren, en la historia económica, y si miramos la historia atrás un poco, en el tiempo de los reyes había constitución. Y en una de las pequeñas cosas se expresaba que el ciudadano tenía derecho, si el rey subía los impuestos por encima del 10%, el ciudadano tenía derecho a rebelarse y cortarle la cabeza al rey. La historia económica ha dicho que en ninguna de las monarquías de ese tiempo los impuestos subieron por el 10%. Incluso hace poco vi dos intelectuales económicos hablando del gasto público que tenía Hitler. Y este gasto público representaba el 50% del Producto Interno Bruto. Imagínense ustedes, es una locura. Y el otro intelectual le decía, claro, si era una dictadura. Pero es que exactamente lo que se veía en aquel tiempo como algo dictatorial, hoy es lo común. Hoy el promedio de impuestos de gasto público que tiene el Estado está entre un 35 y un 55%. Es claro. Ahora, ¿quién administra mejor el dinero? ¿El dinero puesto usted en sus manos o el Estado? El Estado por naturaleza es ineficiente. ¿Por qué? Porque no tiene los incentivos para hacerlo. El Estado no tiene ganancia ni pérdida. Porque si tiene pérdida, mañana subiendo los impuestos la recupera. Ahora, una empresa tiene que asumir sus pérdidas o ganancias. Es más fácil poner y dejar el dinero que recauda el Estado en manos de los individuos y que el individuo decida dónde ponerlo. Creo que esas son las concesiones básicas de lo que tendría que ser realmente esa interacción entre el mercado. El liberalismo defiende la idea, el liberalismo tiene dos partes, está la parte del minarquismo y está el anarquismo. El anarquismo es el que dice, bueno, el Estado no hace falta, cree en el proceso de organización, una sociedad, claro, convivimos en sociedad, tiene que haber leyes, regulaciones, está claro, pero eso viene todo del mercado, de la voluntariedad. Y el tal minarquismo que dice que el Estado solo debe dedicarse a tres cosas importantes. Defensa, seguridad y justicia. Todo lo demás lo dejan al mercado. E incluso alguien hablaba aquí de la cuestión de la educación. Miren, la educación que tenemos. Hoy el Estado financia las escuelas. Le dice a las escuelas, le da el dinero a las escuelas y bueno, el chico va allí y el Estado decide que el chico va a estudiar, con cuántos años va a tener exactamente. Es decir, que el Estado hoy en la educación lo decide todo absolutamente. El padre o los padres que son los mayores interesados en tener o que los hijos tengan valor en una cosa no tienen tienen muy poca influencia en la educación de sus hijos. Y mi idea sería que la escuela fuera competitiva, todas privadas competitivas. Porque se ha demostrado, hoy nadie puede negar que la competencia es el mejor sistema que ha creado el ser humano para implementar dos cosas importantes. Una es el precio y la otra es la calidad. La competencia es el que nos ha llevado hoy a que haya mucho más comida en el mundo, menos pobre, y donde cada vez los productos sean con mejor calidad y con mejores precios. Al final, las empresas son pocas, pero los consumidores somos todos. Y en un proceso de economía en un país, tenemos siempre que pensar que el máximo beneficiador de una buena economía tiene que ser el consumidor. No es el Estado ni es el empresario, es el consumidor. Y todos tienen que estar preparados para que eso sea. Bueno, esta escuela, me gustaría, mi idea, mi sueño, de que fuera de forma privada y que entre ellas compitieran. Y que hubiera una escuela donde se enseñara, por ejemplo, valores, educación, y que el padre pudiera decidir, o los padres, a dónde poner esa escuela. Ahora, ese niño, o niños, o lo que sea, recibiría un voucher del Estado. Y como esas escuelas son competitivas, lógicamente tú, con una buena información, la vas a tener en algún lugar, vas a poder decidir dónde poner ese niño, dónde llevarlo. Y tú vas a decidir, lógicamente, en función de los valores que tú tengas. Si tú quieres que tu hijo vaya a una escuela religiosa, bueno, tú vas allí. Si tú quieres que tu hijo vaya a una escuela donde tú quieras que tu hijo sea un empresario y empiece a conocer cosas económicas, lo lleva ahí. Si quieres que uno, así, de esa manera. Es decir, que hoy las escuelas no son competitivas. Y todos aprenden lo mismo. Por eso los niños cuando van a la escuela se aburren y están ahí sin aprender nada absolutamente. Y vamos creando siempre generaciones
más dependiente del Estado y con más creencia del Estado. Lógicamente, eso tiene un interés. Los políticos desean personas así. Los políticos desean personas que ellos sean reconocidos porque ellos saben que su función social no está muy clara. Y si hoy le preguntaras a la persona, a todos, incluso el impuesto tiene un nombre increíble, se dice impuesto, es una imposición. Tú estás imponiendo algo. Y yo creo que jamás algo que sea obligado a impuestos puede ser virtuoso. Y si le preguntaras hoy a los ciudadanos si desean pagar impuestos de forma voluntaria, ¿qué ustedes creen que pasaría? ¿Y ustedes saben por qué la gente se negaría a pagarlo? No es porque el Estado sea bueno o malo, es porque hay algo que en el intercambio es importante, y es la confianza. La gente ha perdido la confianza en los políticos porque la gente ve, ¿para qué tengo democracia si hay inflación, si cada vez soy más pobre, hay desempleo? ¿Dónde está ese sistema que supuestamente tiene que funcionar para el individuo, donde el individuo, como dice Ariel, tiene que ser la persona empoderada? Y realmente eso no sucede. ¿Para qué estas cosas de democracia si al final de cuentas yo soy cada vez más pobre? ¿Para qué estas cosas de democracia si cada vez hay más inflación? ¿Para qué estas cosas de democracia si cada vez hay más corrupción? E incluso nos hemos acostumbrado a ver a los políticos corruptos, como nos dicen en la cara que se roban la plata y no pasa nada. Caballero, eso en otro tiempo un rey se hubiera llevado la cabeza acomodada. Y hoy aceptamos esas cosas como cosas normales, incluso te hablas con una persona cualquiera de la sociedad y dice, no, eso se sabe, los políticos son corruptos, no se puede hacer nada contra eso. Pero imagínate hasta qué punto hemos llegado de complacencia, hasta qué punto hemos llegado del poder del Estado hacia el individuo, que realmente nosotros no somos capaces, hemos, ¿cómo se dice? Hecho verdad la delincuencia, hemos hecho verdad el robo, hemos hecho verdad la mentira. Y cuando esas cosas que vienen del poder del Estado, desde arriba, que son los supuestos, lo que nosotros tenemos que tener el ejemplo en ellos, ellos tienen que venir de arriba y nos conformamos con esas cosas, ¿qué sociedad ustedes creen que vamos a ir pudiendo crear? Una sociedad de mentirosos, robos y ladrones también y corruptos. Es claro, es claro. Y yo creo que mi idea con respecto a estas cosas, en primer lugar es ver que este problema del Estado, mi idea, yo pienso que las sociedades todavía no están preparadas para organizarse sin Estado, pero sí podemos entender y tener claro, porque eso va a definir muchas decisiones, como vamos a ser votantes en un futuro, en una Cuba democracia o lo que sea, eso sí tenemos que entenderlo para poder entender que al Estado tenemos que tenerlo ahí como una amenaza a la libertad. ¿Y qué significa eso? Controlarlo. Si yo supiera que mi vecino es un delincuente, que roba constantemente, ¿qué usted piensa que yo voy a hacer con mi vecino? Lo voy a tener en vela, lo voy a vigilar constantemente y siempre voy a estar así. Si nosotros entendemos que el Estado por naturaleza, si entendemos que el Estado por naturaleza es una amenaza contra la libertad, ¿qué ustedes creen que nosotros vamos a hacer? Tenemos que tenerlo bien puesto a la raya. Y alguien me decía ayer o antier, no sé, en un debate así de forma individual, que hay que ponerle un techo al Estado en el gasto público. Miren, hace 20 años, e incluso me decían también aquí que no estamos mal. Sí, estamos mal. Y no olviden que lo que estamos pasando hoy desde el punto económico, la economía tiene un problema, que a veces las cosas no se ven en el corto plazo y se ven en el largo plazo. Y muchas decisiones que se ven hoy en día vamos a tener consecuencias en 10 o 15 años. Y ahí cuando explote y empecemos a ver realmente dónde está la situación, porque no puede seguir que sigamos con esa idea del Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho es quitarle a uno y cada vez asfixiar más a uno para darle al otro. Pero incluso desincentiva al que trabaja, al que se esfuerza, al que ahorra, al que invierte. Yo conozco cubanos en Suiza que nunca trabajaron en 30 años, muy poco en Suiza. Reciben una buena pensión en Suiza. ¿Qué ustedes creen que puede pasar con cualquier persona que está trabajando hoy en día, que se esfuerza en ahorrar, que deja de consumir para tener una vejez? ¿Cuál es el incentivo que esa persona tiene cuando ve a otra persona que sin ese trabajo va a recibir también una buena pensión? Incluso mientras uno está trabajando, ellos están de vacaciones. El Estado desincentiva de forma muy clara, y eso nadie lo puede negar, el trabajo, la inversión, el ahorro. E incluso es capaz de destruir la clase media. ¿Y ustedes saben cómo? De una forma muy sutil. La inflación. ¿Y ustedes saben cómo se crea la inflación? Él me estaba contando la pérdida que él tuvo en España, increíble, 80% de la pérdida
de su capital. Imagínese usted una persona que ha trabajado por 20 o 30 años y mediante una inflación o lo que sea, venga, y en pocos meses, en días, tú pierdes el 80% de tu capital. Y le voy a decir una cosa, los problemas que tiene hoy el mercado, que para mí no es libre mercado, es exactamente el problema que quizás no se vea, es la intervención que tiene el Estado constantemente sobre cada empresa, regulaciones y demás. ¿Ustedes creen que realmente nosotros tenemos que tener esa burocracia en Europa de millones de personas allí recibiendo salarios, no solamente salarios, autos modernos, viajes, esa vida, pagándole nosotros a toda esa gente? Ustedes saben cuánto ese dinero nosotros podíamos tenerlo incluso para nuestras pensiones, para nuestros hijos, nuestra educación, para emplearlo en algo eficiente. Y esa gente, aparte de que nosotros les pagamos, son la gente que nos joden cada vez la vida. He estado mirando la cantidad de regulaciones y leyes que tiene ese aparato burocrático de Europa y es increíble. 1500 regulaciones y leyes. 1500 regulaciones y leyes. Es una locura. ¿Ustedes creen que nosotros podemos seguir en ese camino tan absurdo, tan innecesario, tan burocrático? Ahora, ellos que tienen el poder, que realmente Ariel hizo una exposición increíble, y yo espero que en algún momento, cuando Cuba cambie y se llegue a esa democracia que todos deseamos, realmente tengamos una institución, la que sea, no sé si es la 40 o lo que sea, no sé, la que decide el pueblo, pero que sea realmente un sistema donde el ciudadano realmente tenga el poder. El poder hoy lo tiene los que nos masacran, los que nos roban los recursos, pero aparte de eso nos tienen manoseados porque tampoco podemos hacer nada. No estamos en aquel tiempo de rey que cuando tú subías el impuesto del 10% tú podías cortar la cabeza. Hoy no. Hoy si te rebelas contra ellos, sabes lo que te pasa. Y ellos tienen un aparato increíble, porque no solamente tienen su sistema, sino tienen intelectuales que van en su defensa, que van promoviendo, intelectuales que realmente económicamente no entienden nada, y que van promoviendo la idea de por qué el Estado es necesario en una sociedad. Y yo creo que en última instancia podemos tenerlo. Es claro, no estaría en contra, la sociedad no está preparada para otra cosa, pero tener constancia muy clara de lo que esto significa para la libertad y la amenaza que este tiene a la libertad. Y yo lo considero, lo pondría en la lista de las instituciones que afectan contra la libertad del individuo, la ideología socialista y demás. Es decir, que partiendo de este punto, es importante que nosotros lo chequemos. Ahora bien, vamos a ver de algunas cuestiones del mercado. Ya hemos hablado bastante del Estado. Bueno, vamos a ver primeramente algunos conceptos. Pienso que no faltaría mucho, unos 5 o 6 minutos aproximadamente, espero. Y vamos a hablar el concepto de 3 cosas importantes. ¿Qué es el individuo, qué es el Estado y qué es el libre mercado? Bueno, de todas maneras, estos son conceptos, siempre esto es debatible, hay muchas formas de ver las cosas, ¿no? De interpretarlas y demás. Bueno, el individuo son seres naturales libres, que aunque necesitan vivir en sociedad, son independientes y separados entre sí. Son la mínima minoría de la sociedad. Es interesante porque ustedes ven que los populistas siempre hablan de pueblo, de sociedad. Miren, el pueblo no piensa, el pueblo no come, el pueblo no actúa, el pueblo no hace nada. Esos son metáforas para nosotros entender, pero incluso quien hace esas cosas es el soberano, es el individuo. Toda relación, todo análisis que se tenga que hacer en una sociedad tiene que hacerse en función del individuo, no en función de la sociedad, porque esa sociedad puede ser que el 40% sí, más o menos sea compatible en ciertas ideas, pero el otro 60% no lo es. Y no podemos hablar de forma generalizada, porque incluso aunque estemos aquí en una sociedad, pero somos entes individuales, gente muy separada, que pensamos diferente, nos vestimos diferentes, tenemos pensamientos diferentes, todo. E incluso esa necesidad natural de diferencia es la que nos hace realmente necesarios en una sociedad, esa discusión, esa diferencia. Y bueno, vamos a ver a la parte del concepto de Estado. Organización en la sociedad que intenta mantener el monopolio sobre el uso de la fuerza y la violencia en una determinada área territorial. Es la única organización que obtiene sus ingresos no a través del intercambio voluntario entre las partes, sino a través de la coerción legítima
¿Quién está en contra de eso? Ok. Si lo preguntas, Sí. yo no estoy en contra de eso. Cuando el Estado soy yo, cuando Bueno. yo soy el soberano, claro que no estoy en contra de Bueno, eso. Eso es el Estado. Ese es el punto. Eso soy yo. Sí, ese es el punto, pero el punto es que el Estado, como lo vemos, tú podrías ser, no pienso que Yo tú, soy el individuo, soy el Estado. Ese es el problema. El Que otro tú estás Estado. hablando de un Estado que es lo que estás viendo fuera del contexto, que no es el soberano del pueblo. exacto, exactamente. Bueno, Ariel, es lo que, las cosas son las ideas y otras cosas la realidad. Yo hablo un poco más de lo que se ve cada día, e incluso esto es lo que vemos en la mayoría de los países. Suiza puede ser alguna excepción o quizás 2 o 3 países, pero en el mundo hay más de 250 países reconocidos. Que violentan los derechos del soberano. Exactamente, precisamente, pero esta es la realidad, esto no es, pero incluso, ¿quién podía negar que el Estado ostenta el monopolio de la violencia? Si no ostentara el monopolio de la violencia, el intercambio que yo tuviera con el Estado fuera voluntario, y no es así. El Estado me obliga a hacer cosas que yo no haría en una situación de voluntariedad, de libertad. El Estado me obliga a hacer cosas que yo no haría en otra situación. Bien, libre mercado. Forma de organizar la sociedad que permite poder satisfacer las necesidades de los individuos mediante el intercambio voluntario de las partes, donde el precio de los bienes y servicios son determinados por la oferta y la demanda. Debe primar el respeto a la propiedad privada y la intervención del Estado debe de ser mínima e inexistente, permitiendo que se pueda intercambiar con total libertad. Miren, los problemas que tiene hoy el mercado, por ejemplo, que no es un problema del mercado, yo estoy seguro, el medio ambiente. ¿Usted sabe qué pasa con el medio ambiente? El problema del medio ambiente tiene que ver con una cuestión de título de propiedad. Ustedes se han preguntado por qué hay animales como el perro, el gato, el caballo, el pollo que no se extinguen. Porque son propiedad. Hace poco leí un análisis de este tipo y ponían el elefante en África, que no pertenecía a nadie, y un elefante en la India que era propiedad de alguien, que utilizaba para trabajar. El elefante de África se estaba extinguiendo, el de la India no se había extinguido. ¿Por qué? Porque los medios de propiedad son los que son capaces de cuidar el medio ambiente. Si usted analiza esos ríos que están contaminados, ¿de quiénes son? Del Estado, del público, no es de nadie. Y también ustedes han escuchado esa frase que dice, lo que es de todo no es de nadie, y la responsabilidad que es de todo no es de ninguno. Ese es los bienes públicos. Porque incluso ninguno de ustedes estaría de acuerdo en cuando estén mirando una televisión, en Netflix, una película en su casa y estén tomando una cerveza, tiran la lata detrás del sofá. Sin embargo, vemos constantemente ciudadanos tirando los desechos en la calle. Pero nadie lo hace en su casa. Porque eso, cuando yo lo tiro en la calle, yo estoy diciendo, bueno, eso no es mío. Ahora yo no lo puedo tirar en mi casa, porque si lo tiro en mi casa, yo mismo tendré que recogerlo, tendré que limpiarlo. Y estos problemas del medio ambiente estoy seguro que se resuelven con títulos de propiedad. Porque lo que pasa es que como no hay títulos de propiedad, supuestamente el Estado tendría que encargarse de eso y es lo que menos hace. Entonces vienen todos estos problemas del medio ambiente y demás. Y cuando una empresa aparentemente contamina, miren, en la propiedad se forma de esta manera. Yo vivo en un lugar determinado y viene un tipo y quiere construir una cochiquera. Entonces el tipo construye la cochiquera y yo me afecto del mal olor de la cochiquera, el ruido de los puercos y demás. Vamos al tribunal, el tribunal decide, bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema este? El tribunal liberal, que no es el tribunal que se tiene hoy en día, define ese problema de la siguiente manera. Quien llegó primero tiene la razón. Si yo llegué primero y vino la cochiquera después, la cochiquera tiene que, dos cosas, entrar en acuerdo conmigo y pagar alguna compensación sobre eso, o tiene que irse. Ahora, si es al revés y yo llegué después que estaba la cochiquera, yo tengo que asumir todas esas externalidades porque yo sabía que había una cochiquera.
Cuando yo asumí y decidí vivir allí y comprar esa casa, decidí que yo lo iba a hacer en esa función. Es decir, que yo no puedo llegar y después estarle mandando carta al tipo de la cochica y decir, usted es un puerco, usted no sé qué cosa, no. Porque legalmente no sería, incluso sería lo más justo posible, ¿no? Y en esta cosa yo pienso que a veces lo que falta es título de propiedad. Y nosotros vemos que cuando uno tiene una propiedad, uno es mucho más eficiente, la cuida mejor, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver la interacción exactamente que tiene el individuo con el Estado y cómo esta afecta las dos cosas de forma positiva o negativa al individuo. Hay dos maneras con el Estado, primeramente. Hay dos maneras de satisfacer los deseos de las personas. Primera, es decir, que nosotros nos movemos por necesidades y esas necesidades tienen que ser satisfechas. La vivienda, la ropa, la comida, la alimentación. Primera, mediante la producción y el intercambio voluntario con otros en el mercado, esos son los medios económicos. Y segunda, apropiándose violentamente de la riqueza de los otros, medios políticos. Es decir, que un delincuente puede, mediante la fuerza, por ejemplo, apropiarse de nuestro bien. Cuando hablo de estos conceptos, no solamente me estoy refiriendo al Estado, en este caso sí, pero normalmente hay que verlo también como aquel que agrede la propiedad de alguien, el individuo. Como aquel que agrede, está el delincuente, está por ejemplo, el narcotraficante. Es decir, cualquier persona, nadie tiene el derecho a agredir la propiedad de nadie. Nadie lo puede justificar. Imagínense ustedes que yo vaya a su casa y le diga, bueno, déme su televisor, su cámara, lo que sea, porque yo quiero ser un Robin Hood. Yo quiero a esos que están ahí en la esquina dárselo. ¿Qué usted me va a decir? Bueno, tú estás vuelto loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Sin embargo, el Estado lo hace. Es decir, que si hoy nosotros, de forma individual, hiciéramos lo que hace el Estado, si hoy nosotros hiciéramos lo que hace el Estado, hoy muchos de nosotros estuvieran presos. Sin embargo, al Estado se lo permitimos y el Estado hace. Le hemos dado ese poder y realmente ellos lo han tomado en serio y lo han tomado. Claro. Y cada vez lo que vemos es eso. Y Ariel lo dice claro, cada vez el ciudadano tiene menos poder y gobierna menos al final. Es decir, los ciudadanos, el Estado nos pide a nosotros que votemos, que vayamos a elegir, pero nosotros cada vez gobernamos menos y decidimos menos. Hace poco, incluso es algo que yo realmente con Suiza no entiendo, pero se subieron el impuesto a las... Eso que dice aquí el IVA, no sé si el Mehrwertsteuer se dice en alemán, es el IVA, en Suiza se subieron. Y yo digo, coño, pero esta gente a veces pregunta cosas, pero cosas importantes como esta no la preguntan. Y lo subieron así, creo que estaba de 7,7 a 8 y pico. Ellos podrán dar los motivos que sea, porque siempre el Estado tendrá motivos para subir. Pero digo, bueno, pero si tú eres un administrador, yo no puedo, si una empresa me dice a mí, no, vienen al mercado y me dice, tú tienes que comprar mi producto a más precio, y le digo, no, tú estás loco, porque voy a la competencia. Y entonces él no puede subir el precio porque él quiere. El Estado lo hace, el Estado te sube el IVA de 7,7 a mucho más, ¿no? Entonces vamos a ver aquí los tipos de acciones intervencionistas del Estado. Está la intervención binaria, está la intervención autística. Es decir, hay tres tipos de intervenciones. Es decir, el invasor obliga a un sujeto a hacer o no hacer determinadas cosas, lo que afecta solo a esa persona o su propiedad. Es decir, se afecta a una persona sin recibir nada a cambio. Y yo veo en eso, por ejemplo, un ejemplo claro sería el servicio obligatorio. El Estado obliga a los jóvenes al servicio obligatorio, pero el joven le da algo al Estado, pero el joven no recibe nada a cambio. Hay muchos, pero bueno, ese sería uno. Intervención binaria. El Estado fuerza a la persona a realizar un intercambio con el Estado mismo o hacerle una donación obligatoria. Ahí están los impuestos. Intervención triangular. Es decir, el Estado afecta el intercambio de dos personas, impidiéndole, obligándole a hacer algo que estos no desean. Es claramente una invasión en las relaciones de intercambio entre dos personas, bajo condiciones impuestas por la autoridad. Ejemplo, los controles de precio. A veces si yo quiero negociar el precio con alguien, el Estado viene y dice, bueno, no, tú tienes que vender a tanto o tú puedes comprar a tanto. El Estado se mete en esa decisión que yo voluntariamente puedo decidir. Pero el Estado dice, no, yo quiero proteger. Lo vemos como un Estado protector, pero al final, lejos de protegerme, lo que cada vez me desprotege más. Bien, consecuencias de las intervenciones del Estado. Reducción de los beneficios de las personas que participan en los intercambios. Pérdida del bienestar propio
daño en la persona, limitándole realizar eso que ellos deseaban para su bienestar, para elevar su bienestar. Ahora con el mercado. La economía ha demostrado que en un intercambio libre ambas partes ganan. ¿Y usted sabe por qué? Es simple. Si tú sientes que tú en el intercambio lo ganas, tú no lo harías. Es simple. Cuando la gente es libre de actuar, actúa siempre de forma que cree que maximizar su utilidad-beneficio, si en el intercambio se tuviera la idea de que no sería un beneficio, este no se realizaría. Cada intercambio realizado en el mercado se produce por el beneficio esperado de cada parte. La intervención coercitiva significa por sí misma que los individuos forzados no habrían hecho lo que hacen con tal intervención. Antes se pensaba que en el intercambio, en el mercado, se beneficiaba una parte a expensas de la otra. Esta es la raíz de la versión mercantilista del mercado. Por lo tanto, en el mercado, ambas partes se benefician y no puede haber explotación. La realidad es que cada una de las personas, actuando por sí misma y con el fin de satisfacer su propio interés, termina satisfaciendo el interés de los demás. Antes y después del intercambio en el mercado libre. Antes del intercambio. En el mercado las personas maximizan su beneficio. Es decir, que nosotros tenemos la tendencia a vender caro y comprar barato. Esa diferencia es maximizar el beneficio. Cualquiera, ¿eh? Si ustedes cuando tienen 100 francos o 100 euros, que sea, ustedes quieren ir siempre a donde está el mejor precio. Es decir, porque pueden hacer mucho más compras, claro. Pero bueno, eso tiene muchos factores. Antes y después del intercambio en el mercado libre. Antes del intercambio. En el mercado las personas maximizan su beneficio de su posición original anterior al intercambio. Es decir, que cuando yo voy al intercambio, yo me siento que estoy mejorando mi posición anterior a una posición futura. Después del intercambio, el mercado está diseñado para mantener los errores a un mínimo. Si las personas se equivocaran en sus decisiones y no mejoraran su situación anterior, el mercado posee mecanismos sencillos de notificación y corrección. Es decir, que si yo siento, por ejemplo, que una empresa me está estafando, una empresa me puede estafar una vez, pero no dos veces. Si me estafa la segunda vez, porque yo quiero. Porque yo tengo los mecanismos de saber que si no me siento satisfecho con lo que compré, bueno, pues, lógicamente lo más sensato es que no vaya otra vez allí. Pero las empresas no tienen interés en eso, al contrario, tienen interés en satisfacer, en que tú sigas, te vuelvas un cliente que siempre vayas a ellos a consumir. Por eso ellos van a hacer todo para que tú te sientas bien. Los intervencionistas, Estado, por regla general creen que los consumidores son ignorantes en el consumo de bienes y servicios, y por eso todo el tiempo tratan de protegerlo. No, yo estoy convencido, déjenlo tranquilo. La gente, si tú la dejas libre, ellos van a saber bien qué hacer con sus vidas. No piensen los políticos que la gente son tan boba como ellos creen. No, la gente son muy inteligentes, son capaces de saber qué cosas ellos desean. Pero al mismo tiempo exaltan, estos son los políticos, al mismo tiempo exaltan las virtudes de la democracia cuando se requiere el voto de esos consumidores. Es decir, que por un lado ellos creen que los consumidores son ignorantes, pero por otro lado piensan que son inteligentes cuando se trata de la votación y de dar el voto. El voto de esos consumidores, suponen que la masa de consumidores sí tienen la capacidad para elegir a que lo gobernarán, pero carecen de talento para seleccionar los bienes que compran. Bien, bueno, y para terminar ya, quiero terminar con esta frase que dice así: si realmente queremos mejorar el mundo, debemos mirar más allá del gobierno. Las soluciones reales no están en el poder, sino en el mercado. Gracias y paz y vida.